Dice así la palabra del Señor. Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Vuelvo a repetirlo. Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Toma asiento, cierra tus ojos, por favor, extiende tu mano hacia mi persona. Y ahora sí, preséntame delante del Señor, lo necesito. Señor Jesús, lo que tú ponías en mi corazón, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor Jesús, esta palabra, Dios mío, Señor Jesús, la lanzo en fe en medio de tu obra, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor Jesús, sabiendo, Padre mío, que esta es buena semilla, y que esta buena semilla, Padre, lanzada en esta buena tierra, puede producir al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te pido y te ruego, te suplico, Padre mío, que me anules a mí, que me apartes a mí. Yo no valgo, yo no tengo, yo no sirvo, Padre mío, pero tú eres el Dios que tiene. Padre, en abundancia para tu pueblo, te ruego y te suplico que tu palabra hoy corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, Señor Jesús, y que haga el trabajo para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Amén. Bueno, ¿quién no ha escuchado esta frase del Señor Jesús? Amén. Está el Señor frente a Pilato. Pilato lo está interrogando. Llega un momento en medio de ese diálogo donde el Señor tiene que recordar algo a Pilato o darle conocimiento a Pilato. Y le tiene que decir: Pilato, mi reino no es de este mundo. Lo voy a compartir a la misma forma que el Señor nos lo administraba en el corazón. Nos tenemos que ir 500 años atrás. Todos sabemos que el pueblo de Dios ha estado 70 años en Babilonia. Amén. Ha tenido que pasar una disciplina, la cual el Señor de antemano ya la predijo por medio de sus profetas como Jeremías y Ezequiel. Pero terminados esos 70 años, todos sabemos que todo el territorio de Babilonia fue conquistado por los persas. Capítulo 1 de Esdras lo dice: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de su siervo Jeremías, el Señor despertó el espíritu del rey Ciro. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pudiera volver a su tierra. Pero en este momento, históricamente, el pueblo de Dios se ve confrontado, estaba en una situación donde había una batalla, donde Persia, geográficamente arriba, y Egipto, abajo. El pueblo de Dios se encontraba en medio, se encontraban entre el martillo y el yunque, hermanos. Todos sabemos que el pueblo de Dios ha regresado a su territorio, viene de pasar esa corrección por caer en la idolatría y prácticas de pecado como las otras naciones, pero en este momento habían aprendido la lección. Y cuando llegaron, el templo estaba destruido, y como pasó tiempo para reedificarlo, comenzaron a abrir sinagogas, que esto perduró hasta los tiempos de Jesús. Hay un poco de historia, ¿vale? Pero luego vamos a ir a este verso y nos vamos a gozar. Han abierto sinagogas, que esto perduró hasta los tiempos de Jesús. Y ahora, dice la historia, que en el año 330 se levanta el imperio de Grecia, Alejandro Magno, que este conquista, amén, conquista Persia, Babilonia, Palestina, Siria, Egipto y la India occidental. 6 imperios, los cuales comenzaron a sentir la ambición de Alejandro, pues este quería tener un imperio mundial bajo una lengua, una costumbre, amén, y una cultura, y formar así una sola civilización. Es por eso que todo imperio conquistado empezaban a hablar y a estudiar la lengua griega. Se le llama el tiempo helenísta, y aunque estos hombres fueron privilegiados, amén, en sabiduría, pues aún en la actualidad se habla de los filósofos de antaño, tenemos que decir que estos hombres inventaron el teatro, inventaron las leyes de la belleza, inventaron la democracia, inventaron los Juegos Olímpicos, inventaron el gimnasio, pero también con sus influencias, vida social, imponían pacíficamente el politeísmo, y con ellos a sus dioses Zeus, Poseidón, Hades, Atenea,
Porque Alejandro no solo quería conquistar por fuera, sino también quería conquistar por dentro. Aquí podemos ver un prototipo de Satanás. Amén. De la misma manera trabaja Satanás, pero con los cristianos a la inversa. Primero quiere atacar por dentro, porque conoce las Escrituras y dice la palabra: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Por eso sabemos que la batalla del cristiano está en la mente. Hoy vengo a recordarte algo y a decirte con mucho cariño: no te dejes conquistar por pensamientos que son contrarios a la palabra, porque si el enemigo consigue conquistarnos por dentro, seremos derrotados por fuera. Por eso dice la palabra: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo. Amén. Alejandro quería también esconder la fe. Quería esconderla. Hermanos, y aunque todos sabemos por medio de la historia que este hombre muere prematuramente, su modo de pensar helenista se quedó, pues su imperio se repartió entre sus 4 generales: Seleuco, Ptolomeo, Antíoco y Parmenión. Ptolomeo pasa a tomar Egipto y también todo el territorio del pueblo de Dios. Y es en ese momento donde el pueblo de Dios se ve confrontado a que tiene que vivir con muchos de su nación que están abandonando la ley, que están abandonando la fe, y se están enelizando por ganar el favor de los líderes políticos. Estaban cayendo en un modo de vida político-cultural que los adentraba a una religión, pero los alejaba de una relación. Porque la religión nos mantiene en el sistema, pero la relación a vivir por fe. Estaban abandonando su fe, y es en ese momento donde se levantan 2 partidos que luchan bajo una lucha política social dentro de la sinagoga. Esto eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos simpatizantes de la ley y la fe, los saduceos del sistema helenista. Cuánto mal había hecho el legado que dejó Alejandro Magno. Pero se levanta otro de estos. Este es Antíoco Epifanes. Sigue la conquista, pero llega en el año 168 a.C., llega a Jerusalén. Y cuando llega, comienza una batalla política con el gobierno del templo. Quiere sobornar a los sacerdotes, pero se ha cansado. Y ahora ha prohibido las fiestas solemnes, ha prohibido los sacrificios, ha prohibido de alguna manera todo lo que se hacía, todo el culto dentro del templo. Ha destruido las escrituras, ha forzado a los judíos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se ha atrevido a profanar el lugar santísimo. Ha cogido una estatua de su dios Zeus y la ha pasado dentro del templo con mucho respeto. Ha cogido una cerda y la ha metido dentro del templo, burlándose del pueblo de Dios, y la ha sacrificado. Y todos los que no obedecían a lo que él establecía, los torturaba y los mataba. Pero cuenta la historia que decían los fieles: Antíoco Epifanes, nos podrás quitar la vida, pero sabemos que nosotros resucitaremos para la gloria, tú para el infierno. En medio de esta situación se levanta un hombre, amén, un hombre que ha sido de alguna manera helenizado y quiere preparar un culto a un dios griego, quiere levantar un altar pagano. Pero allí había un hombre, este hombre era Matatías, que viéndolo de alguna manera se encoraja. Dice la historia que coge y lo mata porque iba a cometer pecado, y mata también a un oficial que allí estaba de los asirios. Este hombre Matatías tiene que huir a una montaña cerca de Jerusalén, y cuando está en esa montaña se ajuntan todos los fieles que quieren vivir en las leyes de Jehová y no bajo los asirios. Fue el hijo de Matatías, Judas Macabeo, el que pasó a dirigir un pequeño ejército de fieles que fueron conquistando batallas hasta llegar a Jerusalén, amén, siendo liberados de la mano opresora, y recibieron 70 años de libertad. Vamos a parar aquí un poco. Daros cuenta, estaban en la ciudad y había un ambiente. El ambiente de la ciudad está representando la comodidad, está representando los deseos de la carne. No voy a andar, con mucho respeto. Estaban en el ambiente de la ciudad, y dice que este hombre, estando en ese ambiente, ve que hay pecado.
En la carne, todos sabemos que la carne y el espíritu, los dos batallan entre sí. Y estaba ahí en el ambiente de la ciudad, pero tiene que tomar la decisión de salir del ambiente de la ciudad e irse al monte. Si el ambiente de la ciudad está representando la comodidad y los deseos de la carne, el monte está representando el esfuerzo, está representando la santidad, está representando la consagración. Y hoy tengo que decirlo con mucho cariño, eres mi hermano. La iglesia no puede estar en el ambiente de la ciudad, que va, no puede estar en el ambiente de la comodidad, no puede estar en el ambiente de los deseos de la carne. Hoy la carne quiere una torrá, se la damos. Hoy la carne quiere ocio, se lo damos. Hoy la carne quiere pasear en el Bonaire, se lo damos. Pago con mucho respeto, es así. Es el ambiente de la ciudad. Pero si hoy la iglesia quiere ganar victorias, tiene que salir del ambiente de la ciudad y tiene que subir al monte de la consagración, al monte del esfuerzo, al monte de la santidad, porque es ahí, cuenta la historia, que ahí recibieron 70 años de libertad. Y hoy te lo tengo que preguntar, ¿cuántos quieren victorias en sus vidas? ¿Pueden gritarlo con un potente amén? ¿Con un potente aleluya? Pues es necesario que salgas del ambiente de la ciudad y subas al monte. Es necesario que salgas del ambiente de la comunidad y subas al monte, en el esfuerzo, en la santidad. Allí recibirás una nueva visión, una nueva perspectiva, un nuevo horizonte. No te quedes en la ciudad, sube al monte. Estos recibieron 70 años de libertad. ¿Quieres victoria? Estoy solo. ¿Quieres victoria? Amén. ¿De verdad? Sube al monte. Gloria a Dios. Queda poco de historia. Han pasado los 70 años de libertad. Se ha levantado el Imperio Romano. Años 60 antes de Cristo, por Pompeyo. Llega y arrasa todo el pueblo de Dios. Este ha puesto, después de él, ha sido su sucesor Julio César, el cual este ha puesto como el rey de los judíos a Herodes el Grande, el cual este era amigo de Roma y enemigo del pueblo de Dios. Ha llegado el emperador Calígula, ha llegado el emperador Tiberio y el emperador Claudio, y todos han mirado con desprecio al pueblo de Dios. Pero en el año 54 después de Cristo se ha levantado el emperador Nerón. Este ha sido joven cuando ha llegado a ser emperador. Cuenta la historia que ha sido manipulado por su madre, pero ha pasado el tiempo y aunque ha sido enseñado por Séneca, cuenta la historia que lo primero que ha hecho ha sido asesinar a su madre, porque se ha sentido manipulado por ella. Se ha levantado y ha sido uno de los emperadores más villanos, más tiranos de la historia. Cuenta la historia que en su tiempo hubo un famoso incendio en Roma que duró una semana. Este echó la culpa a los cristianos. De ahí empezó una persecución hacia el pueblo de Dios. Dice la historia que este fue el que trajo a Pedro y a Pablo y los martirizó. Tan malvado fue este hombre que dice la historia que a sí mismo se asesinó al ver que su imperio se rebeló contra él, se levantó contra él. Pero después de este llegó el emperador Tito. Este ha llegado a Jerusalén y la ha sitiado y ha destruido el templo, cumpliéndose así la palabra del Señor cuando dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra. Pero después de este se ha levantado el emperador Domiciano. Este se ha proclamado un Dios y ha dicho que todo el mundo me adore y todo el que no lo haga moriría. Esto produjo una intensa persecución hacia el pueblo de Dios. Este es el que trajo a Juan de la isla de Pasmo para matarlo. Pero después de este se ha levantado el emperador Decio y este ha organizado unos sacrificios a favor del imperio para que todos adoraran a favor de sus dioses griegos, y todos los que lo hacían recibían un documento y así ya no eran perseguidos. Pero pasó el tiempo romano, pasó el imperio romano, donde dice la historia que primeramente fue dividido la parte occidental y la parte oriental, y aunque la parte oriental perduró durante 1000 años, dice el historiador Edward Gibbon, el cristianismo ha debilitado moralmente a los romanos. Vuelvo a repetirlo, el cristianismo ha debilitado moralmente a los romanos. Y yo digo
Claro que sí, Paco, porque las evidencias son claras, porque se ha levantado Antíoco Epifanes y no ha podido, porque se ha levantado Julio César y no ha podido, se ha levantado Calígula y no ha podido, se ha levantado Tiberio y no ha podido, se ha levantado todos Herodes el Grande, se ha levantado y no ha podido, se ha levantado Nerón y no ha podido, se ha levantado Domiciano y no ha podido, se ha levantado Elio y no ha podido. ¿Sabéis por qué? Porque este reino, porque esta su obra no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Dale ese aplauso a Dios. Pero terminando, el Imperio Romano llega a la Edad Media, 1400 al final. Se han levantado los reyes católicos, Isabel y Fernando. Estos han levantado la Santa Inquisición y han echado a todos los judíos que estaban en España. Pero en ese mismo momento también estaba allí un pueblo débil, un pueblo menospreciado, un pueblo vil para sus ojos. Este era el pueblo gitano. Pero si tenemos que decir algo, en esta nación habremos sido perseguidos, habremos sido despreciados, habremos sido maltratados, pero tenemos que decir algo, que el Señor ha hecho de este pueblo menospreciado, de este pueblo vil para sus ojos, de este pueblo maltratado, a la iglesia evangélica más grande de esta nación. ¿Sabéis por qué? Porque su obra no hay quien la pague, su reino no hay quien lo detenga. De un pueblo débil ha levantado la iglesia evangélica más grande de esta nación. Después ha llegado Hitler para exterminar al pueblo judío y al pueblo gitano, preparando campos de exterminio. Pero lo único que ha conseguido es que Israel retomara su tierra. Pero ya no vamos al verso. Pero en ese momento, cuando mi Cristo está frente a Pilato y le dice: mi reino no es de este mundo, se está preparando una batalla. Esta no es una batalla cualquiera, no es contra un imperio terrenal que va, es contra el imperio de la muerte. Pero ahí empieza Satanás a ponerse nervioso. Yo lo veo así, empieza a ponerse nervioso. ¿Sabéis por qué? Porque ve a mi Cristo que camina una sentencia de muerte y no muestra ningún síntoma de nerviosismo. El Satanás sabe que el hombre frente a la muerte titubea, tiembla, se horroriza, pero con mi Cristo no es así. Él está seguro, Él está firme, Él está sobrio, porque esta es la valentía que ha dejado todo cristiano. Por eso el cristiano frente a la muerte no titubea, está seguro, no tiembla, está firme, no se horroriza, está sobrio. Pero es aquí donde Satanás ha entendido la oración del Getsemani. Pero era ya demasiado tarde para echarse para atrás. Había influenciado al pueblo para que crucificaran a Jesús. Porque por encima de todas sus artimañas había un plan divino que solamente la Santísima Trinidad había dictaminado antes de la fundación del mundo. Pero está recordando Satanás en ese momento la profecía del 3:15 de Génesis, donde dice: de la simiente de la mujer nacerá uno, que tú le herirás en el carcañal, hablando de la parte más débil de mi Cristo, su humanidad. Pero sigue diciendo: pero Él te pisará, Él te chafará, Él te aplastará. La cabeza está representando el gobierno, la autoridad y el dominio. Porque ¿qué es lo que tiene un imperio? ¿Qué es lo que tiene un reino? Tiene autoridad, tiene poder y tiene dominio. Eso mismo tiene la muerte para todos. Pero ahora los que mueren en Cristo, como dice la palabra, hemos muerto juntamente con Él, también seremos resucitados juntamente con Cristo. Por eso Satanás, hasta el último intentó hallar alguna falta en Jesús, algún error en Jesús, y la lanza en su costado, José, fue su último intento, porque Satanás sabía que no había podido conquistarlo por dentro. Por eso lo ha intentado por fuera. Ya han llegado los azotes, han llegado los clavos, ha llegado la corona de espinas, y cuando ya de alguna manera lo ha machacado, hermanos, ha llegado con la lanza en su costado para ver qué es lo que ha producido el
el dolor externo, el dolor de los azotes, el dolor de los clavos, el dolor de esa corona de espinas, pero para asombro de Satanás, lo único que ha salido de él ha sido agua y ha sido sangre, agua y sangre, agua que lava lo inmundo y sangre que perdona con mucho respeto, agua y sangre, los dos únicos líquidos que se derraman en un alumbramiento, sí, porque hubo un alumbramiento en ese momento en el costado de mi Cristo. Pues si vemos que del primer Adán, de su costado, ha salido una señora llamada Eva, del postrer Adán, de mi Cristo, también ha salido una señora llamada Ignacio, el caballero. Ha salido del costado de Cristo. El fundamento de la obra, ¿quieres verlo? Vete al costado. Pero Satanás, misión, si en 33 años no has hallado falta en él, que lo has visto nacer en un pesebre y han venido a traer oro, incienso y mirra, no lo has visto a la edad de 12 años, dejando asombrados allí en el templo a todos los que estaban, no lo has visto en su bautismo, cómo la Trinidad ha aparecido, donde el Espíritu ha señalado y el Padre ha expresado: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Te has atrevido a presentarte delante de Él en un ayuno y lo has tentado, pero no has tenido éxito. ¿No lo has visto sanar enfermos y echar fuera demonios? ¿No lo has visto en el monte de la transfiguración, donde nos ha mostrado un poco de su luz y gloria? ¿No lo has visto en el Getsemaní, amando la voluntad del Padre? ¿No lo has visto cómo se ha cumplido en él la profecía de Zacarías 9? Alégrate, Jerusalén, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿No lo has visto cumplirse en él la profecía del capítulo 7 de Isaías? He aquí la Virgen concebirá y dará un hijo, y le pondrán su nombre Manuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué le pasaba a Satanás? Jehová lo reprenda. ¿Qué le pasaba? Lo que le pasaba es que pensaba que esta vez no iba a perder, porque esta vez no fue como la primera. La primera vez estaba en el cielo, ahora estaba en la tierra. La primera vez estaba solo, ahora tenía la tercera parte de los ángeles con él y se le había dado poder y autoridad. Esta vez se pensaba que podía vencer. ¿Sabéis por qué? Porque esta vez que Cristo se despojó de su gloria, se hizo hombre, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y siendo obediente, ay Padre, murió, Padre mío, pero cuando ha llegado, se ha humillado hasta lo sumo y siendo obediente, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando ha llegado mi Cristo al Calvario y ha sido crucificado, y cuando ha llegado ese momento donde ha lanzado esa palabra, consumado es, ese consumado es ha provocado que la tierra tiemble, ese consumado es ha provocado que las rocas se partieron, ese consumado es ha provocado que el cielo se vista de negro, ese consumado es ha provocado que el velo del templo se rasgue de arriba hasta abajo. Consumado es, ha sido el grito de victoria. ¿Estás contento por ese grito de victoria? Aleluya. ¿Puedes gritar un potente amén? Amén. Ha sido el grito de victoria. Tetelestai, Tetelestai. ¿Sabes qué es lo que ha acontecido en ese momento? Se ha cumplido el verso 2.14 de Colosenses, anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Ha despojado principados, a potestades, y los ha exhibido públicamente, triunfando.
triunfando. Aleluya. ¿Cuántos quieren dar un aplauso a ese triunfo? Triunfando. Sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor, a ese triunfo. Se ha cumplido el verso 2:14 de Hebreos, que tenía que destruir el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ni los imperios de la tierra, ni el imperio de la muerte, nada ha podido detener, porque su reino no es de este mundo. Pero hoy estamos en el punto culminante. Estamos acabando, 2 minutos. Hoy estamos en el punto culminante. Se ha cansado Satanás de atacar por fuera, está atacando por dentro. Por medio de ideologías humanas nos quiere hacer creer que esta obra es de hombre, que esta obra la manipula el hombre. Dios permitirá que ciertas cosas haga el hombre, pero nos vamos a la Biblia, 8:28 de Romanos. Todo al final será para bien. Pero por medio de estas ideologías, José, muchos están cerrando la puerta de su corazón, creando en ellos desprecios y rechazos. Otros caen en desánimos mentales porque no salieron las cosas como ellos pensaron. Ay, cayendo en desmayos espirituales. Sí, hermano mío, hoy vengo a recordarte algo, que el enemigo está bombardeando por medio de desánimos, de monotonía, de frialdad, de depresiones. Pero vengo a recordarte algo y animarte. Si se levantó Antíoco Epifanes y no pudo parar su reino, la frialdad tampoco va a poder parar su obra. Si se levantó Nerón y nada pudo hacer en contra de su reino, tampoco la depresión, ni la monotonía, ni la dejadez, ni el desánimo, nada va a poder parar su reino, nada va a poder parar su obra. ¿Sabéis por qué? Porque este reino no es de este mundo. Por favor, dejemos de humanizar lo divino. No humanicemos las cosas de Dios. No humanicemos la obra de Dios. Porque es el método que está usando Satanás para que muchos abandonen en el campo de batalla. ¿Cuántos pertenecen a este reino? ¿Puede gritar un potente amén? Amén. Un potente aleluya. Amén. Este reino no hay quien lo pare. Este reino no hay quien lo detenga. Pero déjame decirte algo, no lo digo yo, lo dice su palabra y tengo que compartirlo. Esto lo escuché. Para habitar en este reino, Paco, para estar en este reino, hay unas cláusulas. La palabra nos refleja unas reglas y tenemos que cumplirlas para estar en este reino. Y este reino, lo escuché de un hermano, me hizo bien y me lo guardé en el corazón. En este reino no se puede habitar de cualquier manera, no se puede estar de cualquier forma. En este reino, para crecer hay que menguar, para ganar hay que perder y para vivir hay que morir. Entonces, ¿qué es lo que me quieres decir, José? Hoy vengo a animarte y a recordarte algo, que si estás menguando, estás en el lugar correcto, que si estás perdiendo, estás en el lugar correcto, que si estás muriendo, estás en el lugar correcto. Sigue perdiendo, sigue menguando, sigue muriendo, porque el que pierde aquí, gana allí, porque el que vengo aquí, está creciendo en el espíritu allí, y el que muere aquí, un día, no muy lejano, va a vivir allí. Por eso vengo a recordarte algo: sigue muriendo, sigue perdiendo, sigue menguando. Son los parámetros para estar en el reino. Y tengo que terminar así, no quiero cansaros más. Si alguien, dejadme que diga esto. ¿Sabéis que no es lo mismo el reino de los cielos que el reino de Dios? Eso no lo saben ahí, más que yo. Aunque en términos son los mismos, los conceptos son diferentes. El reino de los cielos está hablando de un lugar. El reino de Dios está hablando de un gobierno. No habrá el lugar si antes no hay un gobierno. No habrá reino de los cielos
Si antes no hay reino de Dios. Por eso hoy vengo a animarte. No salgas, no te se ocurra salirte de este reino imparable, de este reino inconmovible, de este reino que no hay quien lo detenga. Y si hay alguien que no pertenece a este reino, terminamos. Y si hay alguien que no pertenece a este reino, tengo que reiterar las palabras de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cierra tus ojos. Aleluya. Y si te ha hecho bien el mensaje, dile: Señor, dame fuerzas para no caer, Dios mío, en las artimañas del enemigo. Dame sabiduría y quita de nosotros toda ideología humana. Tú eres grande. Gracias, Señor, por esta obra maravillosa, la que tú guardas, Señor. Es tuya, tú la compraste y a ti te pertenece, Padre mío. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias porque esta obra tú la guardas. Es tu reino imparable, Señor Jesús. Es tu reino inconmovible. Te ruego que siga bendiciendo a tu siervo aquí plantado. Que sigas, Dios mío, Señor, utilizándolo con poder y gloria. Usa, Dios mío, tus ministerios. A mis ancianos, al tío Colás, Señor. Guarda esta obra, Señor, porque es tuya. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos agradecidos dan un aplauso de gratitud?